El caso de la política económica es muy elocuente, ¿no? La Ciudad de México tiene muchas dificultades para desarrollar una política económica digna de tal nombre, ¿no? Porque nunca tuvo una estructura apropiada y todo se hizo depender de lo que decidiera Economía Federal y el INADEM y las secretarías más o menos del tema, ¿no? Entonces, era una necesidad práctica contar con un marco jurídico, lo es, para que la ciudad pueda caminar con sus dos pies propios. La Ciudad de México necesita de un soporte jurídico para tener su propio banco de desarrollo. Como lo saben los empresarios y las organizaciones empresariales de nuestra ciudad, la Ciudad de México, a pesar de su tamaño, ¿no? Que produce pues, el 17% del Producto Interno Bruto del país, no cuenta con un instrumental financiero propio, sino para créditos bien chiquitos, ¿no? Y entonces proyectos importantes, proyectos interesantes, del tamaño y los problemas de la capital, nunca se pueden hacer porque no se cuenta con recursos propios. Una banca de proyectos, por ejemplo, ¿no? Que pudiera financiar ese tipo de cosas. Esto se necesita, digamos, habilitar jurídicamente y qué mejor que en una constitución para que quede bien sellado y este tipo de instrumentos ya queden instalados en la capital. Creo que nos hemos estado presos demasiado en el pensamiento económico, yo le llamo neoliberal colosista, porque es esta idea de que la política social va por un lado y la política económica va por otro, ¿no? O sea, la política económica puede hacer lo que sea y la política social siempre está tratando de hacer remedios de todo tipo. En escuela, en hospitales, dando dinero líquido a madres solteras, a adolescentes, a viejitos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos la oportunidad de replantear la concepción y que la política económica sea también una política con responsabilidad social, por ejemplo en materia salarial, ¿no? El tema de los salarios mínimos es un tema pues ya bastante discutido y es, digamos, la muestra de que el mercado laboral, incluso el formal, puede producir pobres extremos, porque paga 73 pesos, está abajo de la línea de la canasta alimentaria, el salario mínimo, ¿no? Y si el mercado laboral produce pobres extremos todos los días, pues no va a haber política social que alcance nunca para remediar ese problema. Esa es por ejemplo, una buena oportunidad. La otra, y esto les va a gustar a ustedes y a mí también, es la oportunidad para acabar con el programitis endémico, ¿no? En la capital y en el país, ¿no? Es decir, un montón de programas en las delegaciones, un montón de programas a nivel local, etcétera, y también a nivel federal, que se traslapan, se yuxtaponen, ¿no? Y podemos darle el paso más bien a una idea de sistema de protección social, con un padrón único y claro de beneficiarios, ¿no? Así nos sirve que le damos un buen tijeretazo al clientelismo que existe en la ciudad y que podemos, digamos, sembrar el germen, aunque sea básico, de un estado de bienestar importante, ¿no? Digno de tal nombre en una economía tan poderosa como la de la ciudad. Y el tercer componente es que la inversión, que los que arriesgan su patrimonio, su dinero, ¿no? Para generar empleos y hacer un negocio en la ciudad, deben tener toda la protección de las autoridades para que ese negocio florezca de manera honesta, ¿no? De manera limpia y de manera dinámica. Ahí en la Constitución sí está planteada la idea de la protección de la inversión a través de una oficina más o menos como la de un ombudsman, ¿no? De la inversión. México, llevamos 30 años desde Solidaridad, aquel programa que inventó el presidente Salinas y su alfil Colosio, ¿no? En el cual la política social muy amplia pretendía remediar lo que el mercado estaba desestructurando, ¿no? En aquellas épocas de oleadas de reformas y reformas estructurales también que vivimos en los 90, ¿no? Pero nos quedamos con esa inercia de que la economía no tiene que ver, incluso la formal, con la generación de pobreza en nuestro país. Un dato más elocuente, ¿no? Incluso ganar 2 salarios mínimos no te saca de la pobreza.
de alimentaria sí, pero no de la pobreza básica, ¿no? Entonces, sí es un momento, creo, para pensar muchos de los tópicos y los resultados y las consecuencias de una concepción económica que ha dominado el país durante demasiado tiempo ya. Ya lo expusimos a los redactores iniciales, vamos a ver cómo se comportan los partidos políticos, pero lo importante de foros y de ejercicios como los que ustedes están haciendo es precisamente abrir una discusión, abrir el cerebro, ¿no? La mente, para que nuevas propuestas, nuevas maneras de ver y sobre todo reconociendo consecuencias. Ya no estamos en una discusión teórica, ¿no? Ya tenemos las consecuencias de 35 años de esa visión, están a la vista los resultados, ¿no? Y pues no podemos seguir así. La Constitución, tal y como se presentó por parte del doctor Mancera, puede tener puntos de discusión, pero me parece un muy buen punto de arranque, una muy buena propuesta de arranque para poder mejorarla, para poder construir un consenso y para que la Ciudad de México le dé 2 pasos adelante a un conjunto de políticas y de visiones en todo el país. Es decir, lo que ocurra en la Ciudad de México va a repercutir en el resto de nuestra República.